Esperamos un ratitín que se sumen. A ver, esperen. Ahora, Hola, linda. ¿No viniste el sábado? no, Y este la sábado no vieja, la puedo ir vieja. yo. ¿Este sábado vas a ir? Sí, Y yo no puedo ir. El último estemos las dos, dale. bueno, anoto cuando vamos las dos. Bueno, dale. Que yo te quiero ver. Y yo también, antes del fin de año. Después vamos a festejar. Sí, Decir que vivís tan lejos, si no. sí, cada tanto. Bueno, disculpas, pero hoy tengo un pequeño problemilla y posiblemente tenga que cortar 5 minutitos que tengo que firmar un escrito que me van a alcanzar. Este, bien, entonces como les decía, después les comparto la filmina esta de técnicas acupunturales y como les decía, siempre igual piensen, digamos, qué hacen con esos puntos, ¿no? O sea, porque hay algunos autores que por ahí hay un punto que no lo ponen, ¿sí? Entonces, siempre va a haber algo, digamos, que se diferencie según el autor de otra cosa. Entonces, quedamos en que el examen entonces va a ser el 12, por lo que tenemos el 28 y el 5, digamos, para poder tomar clase, ¿sí? O sea, para hoy y la próxima clase de repaso. Entonces vamos a seguir, digamos, con viendo estos síntomas para ir que ustedes relacionándolos, porque, digamos, es importante que ustedes empiecen a relacionar para salir un poquito del síndrome, siempre bajo, sí, dicen, trata de hígado, para salir un poquito de eso. El examen va a constar de, no me acuerdo cuántas preguntas y un caso a resolver, ¿sí? Entonces, y el caso a resolver va a ser como los venimos haciendo, o sea, 8 reglas y tratamiento, ¿sí? Bien, seguimos con el... por donde habíamos quedado, ¿sí? Con los cuestionarios estos de repaso. A ver, habíamos llegado hasta cara roja, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho que cara roja es calor, como es calor tiene que ver con el yang, la cara roja tiene que ver con un calor que puede ser tanto interno como externo, ¿sí? Y tiene que ver con lo que es plenitud, ¿no? Porque la cara roja, toda completamente roja, es de plenitud, mientras que es los pómulos rojos, nada más, sería un calor por insuficiencia o falso calor. Entonces, la próxima es celos. Celos, ¿con qué lo relacionan el celo, los celos? María, ¿con qué relacionas los celos? ¿Qué me podés decir de los celos? Si no me equivoco, con el riñón. Le corresponde el elemento agua, pero casualmente los celos es causa etiológica de un desequilibrio de qué órgano. Si no es de riñón, Y de la Vejiga, ¿no? vejiga. de vejiga, exactamente. Porque es etiología del calor, humedad, ¿sí? En la vejiga. Entonces, yo puedo relacionar los celos, primeramente los celos es una emoción yang,
Siempre las emociones tengan en cuenta que tienen que estar sostenidas en el tiempo, y si ese calor yo lo relaciono con la humedad en la vejiga, vamos a tener un exceso, ¿no? Es un síndrome de exceso, es un síndrome de Yang, ¿sí? ¿Se acuerdan que si nosotros hablamos de calor, humedad, en general son las citis, ¿no? Esto sería como cistitis a repetición, por ejemplo. Una cistitis a repetición puede ser, digamos, producto de una persona que tiene ese tipo de patología. Bien. La próxima, convulsiones. ¿Con qué lo relaciono las convulsiones? Con el hígado. Sí, pero ¿con qué? Con Aparte. el viento. Es Con el viento. viento, exacto. Bien. Acuérdense que ¿con qué entonces lo relacionaría? Te estamos diciendo hígado, viento. También con Yang. qué viento. Con el yang, y con qué más. Con el ki. Generalmente con una plenitud, aunque puede ser una plenitud de insuficiencia también. Exacto, exactamente. Porque, a ver, o sea, hay varias causas de viento, ¿no? O sea, puede haber varias causas de viento. Por ejemplo, una insuficiencia de sangre de hígado me puede ocasionar viento, un ascenso de yang hepático me puede ocasionar viento de hígado, un calor, por ejemplo, extremo, un calor extremo, estar expuesta, por ejemplo, a un calor, estar al rayo del sol un montón de tiempo, y de golpe también me puede traer viento, ¿sí? Me puede traer convulsiones, ¿sí? O sea, hay varios, digamos, etiologías, causas, digamos, de viento, ¿sí? Que puede ocasionar viento hepático, y el viento hepático me puede ocasionar movimientos. O sea, el viento es yang, el viento es madera, el viento es movimiento. Entonces, puedo tener esa, digamos, patología, ¿no? O sea, tengan en cuenta eso. Esperen 2 minutos, que mi hermana no entiende que no puedo escuchar audios, que tiene que pasar, está como loca, que me tiene que traer un papel para que firme, para llevárselo al abogado. Le estoy diciendo, no puedo escucharte los audios, no puedo escucharte. Esperen 2 minutos. Entonces, vamos con el siguiente. ¿Entienden? O sea, las convulsiones tienen que ver con la madera, tienen que ver con el hígado, tienen que ver con el viento interno. Puede ser por insuficiencia de yin, puede ser por insuficiencia de sangre, ¿sí? Puede ser también, lo puedo relacionar también con el Dumai, ¿sí? También lo puedo relacionar con el Dumai, eso no lo dijimos. ¿Por qué? Porque no se olviden ustedes de los meridianos extraordinarios también, ¿no? Porque los meridianos extraordinarios sufren muchas veces de estancamiento, ¿sí? El meridiano Renmai y Chonmai, si hay un estancamiento de sangre o una insuficiencia de sangre, se pueden estancar, porque están relacionados con la sangre, ¿sí? Así que Sí. eso tenganlo presente también, ¿sí? O sea que Yo hay, sí, pensé que había que hacer el trabajo con las técnicas para cómo hacer el tratamiento. ¿No era así? Me no, tuve todo el lo, día. Ah,
No, Pero no, lo no, no. relacioné, Estamos viendo sintomatología por yo sintomatología tengo y que todo relacionar. lo que yo puedo relacionar con ese síntoma. Ah, bueno, yo lo ¿Sí? relacioné más porque puse técnica y puse vaso gobernador 16 que decís vos, Dumay, para tener Ah, en para cuenta. sacar, vos hiciste la técnica para sacar viento. Sí, Claro. bueno, o sea, también lo relacionás con esa técnica. No está mal, ¿eh? No está mal. Es una buena forma también de aplicarlo. Está bien, está bien. Eh, bien, la próxima, porque les decía, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, puedo tener un estancamiento de sangre o sí, un estancamiento de sangre, ¿no? De hígado. Y el hígado está relacionado con el chonmai por la sangre y está relacionado también con el renmai. Entonces, puede pasar que esos dos meridianos extraordinarios se estanquen también, porque no hay sangre suficiente. Y tenga que, muchas veces el chonmai se estanca y genera problemas de útero, por ejemplo, ¿no? Entonces, de sangre de útero. Entonces, por ahí, por eso cuando yo digo, voy a porque se acuerdan que los meridianos extraordinarios trabajan regulando los meridianos principales. Entonces, si hay un exceso, los regula, y si hay un vacío, los regula también. Entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, un estancamiento de sangre de hígado abriendo el chonmai, por ejemplo, o abriendo el renmai. ¿Sí? Entonces, están relacionados, ténganlo presente eso, ¿eh? Entonces, deseos de beber de a sorbos. ¿Es un síntoma que aparece en dónde? A ver, Andrea. Es de frío, interno, de estómago y yin puse, que puede Sí. ser por A ver, insuficiencia. en general el deseo de beber de a sorbos es una de las sintomatologías que se presentan junto con el calor por insuficiencia, ¿sí? De tanto de yin de hígado, yin de, o sea, cuando hay insuficiencia de yin. Claro. Porque cuando hay insuficiencia de yin, va a haber calor, no va a haber frío. Sí. ¿Sí? Ahí me tocan timbre, esperen. Ah, claro. Relacioné insuficiencia con frío. Yo también lo relacioné Que hay con que, vos, que hay que José. ver, ¿no? Porque si yo Sí, digo, sí. bueno, es yin y el yin es frío, Sí, pero es calor, pero por insuficiencia. exacto, es calor Relacioné por insuficiencia insuficiencia de con yin. frío. Sí, Exacto. Cuando hay frío, normalmente no hay deseos de beber. Cuando hay un frío interno, hay una falta de yang, ¿sí? O sea, el frío contrae, ¿sí? El frío contrae. ah, Entonces, no hay, no hay deseos, no hay. No es una sintomatología que a mí me vaya a dar, digamos, una diferencia. Pero sí, en general, cuando hay una insuficiencia de yin, va a haber deseos de beber de a sorbos, ¿sí? Porque va a haber calor, ¿sí? de estómago o de hígado también. Sí, cuando hay insuficiencia, a ver la insuficiencia de yin, ¿no? O sea, cuando yo hablo de insuficiencia de yin de algún órgano, ¿no? O sea, en general. Fíjense que muchas veces la insuficiencia de yin digamos, de yin de estómago, por ejemplo, puede generar una insuficiencia de yin eh, de riñón, ¿sí? Que eso generalmente pasa cuando la lengua está pelada, roja en el centro, sin saburra o con una saburra sin raíz, ¿sí?
Eso es la lengua característica de una insuficiencia de yin de estómago, ¿no? Con esa cosa pelada. ¿Se acuerdan que la saburra, en general, la forma el estómago? Y una de las causas de insuficiencia, digamos, de yin de estómago tiene que ver todo con la alimentación, por un lado, y por otro lado tiene que ver también con los líquidos, ¿no? Porque es el origen de los líquidos. Y por otro lado, claro, y por otro lado tiene que ver también con digamos, no solamente con la ingesta, sino con la metabolización tiene que ver también, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, siempre que hay insuficiencia de yin, va a haber calor por insuficiencia. Y nunca va a haber saburra en general. Puede haber una insuficiencia de yin, permiso, ¿eh? Puede haber. Gracias, Olga. Toma. Chao. Chao. Abrile, por favor, Pedro. Puede haber, por ejemplo, una lengua, ¿no? Que yo tengo, por ejemplo, una lengua que puede mutar, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo una lengua que es pálida, en general, la lengua pálida a mí me habla que puede ser una insuficiencia de yang o una insuficiencia de sangre. Como la insuficiencia de sangre, por ejemplo, es en la sangre, es un tipo de yin, con el tiempo, esa insuficiencia de sangre puede desembocar, por ejemplo, en una, digamos, en una lengua roja, ¿sí? En una lengua roja. También puede pasar que la insuficiencia de yin, ¿sí? También puede cursar, por ejemplo, sin calor, así como verdadero, o sea, no verdadero, sino que de golpe está como latente, ¿sí? Que, por ejemplo, hay muchos pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia de yin, ¿sí? Y presentan por ahí una lengua sin saburra, por ejemplo, pero que todavía no es roja, ¿sí? Eso también puede, o sea, puede haber una insuficiencia de yin con una lengua que no tiene saburra, pero que todavía no es roja, ¿sí? Es como un estadio antes de una insuficiencia de yin mayasa, ¿sí? Que ahí, o sea, porque una insuficiencia de yin, si yo lo pienso, es es compleja. No es algo que se da muy fácilmente. Tuvo que haber pasado por diferentes estadios. O sea, una insuficiencia de yin no es algo que se dé tan fácil. ¿Sí? Porque estamos hablando que no hay líquido, sino que no hay sangre prácticamente. Entonces, de ahí que, por ejemplo, en mujeres menopáusicas, etcétera, o premenopáusicas, es más común verla, es más común, pero en general, por ahí no está esa lengua todavía roja, pero no va a tener saburra, eso seguro. ¿Sí? Porque la saburra a mí me habla de cómo está funcionando el estómago, básicamente. ¿Ok? Bien. Entonces, seguimos. Perdón, Sí, la insuficiencia de yin no solo puede ser del estómago, ¿no? También puede ser del pulmón, del corazón. o puede ser una insuficiencia de yin general. Ujú. O sea que son ¿Entendés? varios los órganos que pueden sufrirlo. Claro, claro. Vas a tener insuficiencia de yin de corazón, vas a tener insuficiencia de yin de hígado, vas a tener insuficiencia de yin de pulmón, de estómago. El que no sufre en sí es muy raro que sufra insuficiencia de yin de riñón, pero el que no sufre de insuficiencia de yin Es el es vaso. el vaso.
exactamente. El vaso, si bien puede, porque todos los órganos tienen una parte yin y una parte yang, el vaso es más común que sufra de algún tipo de insuficiencia energética, porque tiene que ver más con el yang, Sí. ¿sí? Igual que, digamos, uy, ¿cómo estamos hoy? Igual que, digamos, los órganos que son más, que tienen que ver, a ver, hoy la verdad que me tienen harta. Esperen que me tocan timbre. Me parece que es Es la luna llena. el timbre. Ah, ¿Sabes qué? Acordate de pasarnos lo de las almas, que nos prometiste que nos ibas a pasar. sí, igual creo que no van a tomar de las almas en el examen, ¿eh? Pero igual Bueno. se los paso. Se los paso. Entonces, lo que les decía, nosotros podemos hablar de una insuficiencia, o sea, los órganos yang, por ejemplo, ¿no? Los órganos yang, en este caso el estómago es un órgano yang, sufre de insuficiencia de yin, ¿sí? Pero después tenemos diferentes, digamos, síndromes de distintos órganos yang que no están tan relacionados con el yin, ¿se entiende? El yin es la materia, es más complejo. Sí puede haber, por ejemplo, sequedad en los intestinos, ¿sí? O sea, en general, los órganos yin, los que son por insuficiencia, tiene que ver con más insuficiencia de ki, ¿sí? O sea, de movimiento, con frío o con calor, ¿sí? O sea, están más relacionados por ese lado, salvo el estómago, por ser origen de los líquidos. Bien, entonces, diarreas. ¿Las diarreas con qué lo relaciono? A Con ver. el vaso, Lo relaciono con el vaso, el intestino. suelta vaso, pero ¿con qué también lo relaciono las diarreas? Intestino grueso. Con el intestino grueso, o sea, porque el que sufre diarreas es el intestino. Las Sí. diarreas pueden ser producto de calor o frío, ¿no? Sobre todo frío en general. Sí, ¿Sí? frío. Lo relaciono con el ki, lo relaciono, digamos, porque se acuerdan que el intestino grueso, por ejemplo, puede tener diarreas tanto por frío directo, que es uno de los órganos que sufre la invasión de frío, ¿sí? Directo del exterior, o por insuficiencia, ¿no? Yo Y no sé por qué lo relaciona con el ki. Porque yo es con tenía el entendido ki. que el ki es el que nos da la fuerza para ir al baño. Entonces está demasiado loco el ki ahí. Sí, es un poco por eso. Sí, sí, tiene que ver con que igual que la orina frecuente, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando no hay contención, ¿no? O sea, el ki contiene, el ki sostiene, el ki transporta, ¿no? O sea, tiene que ver con eso el ki. El ki es lo energético. Entonces, la diarrea yo la Depende de lo que asocio. comemos, ¿Eh? depende también de la alimentación que hacemos, ¿no? También depende de la alimentación, pero básicamente por eso es un tema de vaso. Por eso es un tema de vaso, ¿no? O sea, si yo no metabolizo bien, posiblemente el vaso, digamos, se achanche, o sea, se alentice la metabolización si yo como demasiados crudos, demasiados fríos, demasiados lácteos, empiezo a generar humedad interna y ahí el vaso se empieza a chanchar y lo veo en deposiciones blandas que pueden llegar a tener diarrea. Lo puedo también relacionar la diarrea con un estancamiento de ki de hígado que invade a la tierra, que provoca, digamos, ¿ven? La diarrea puede aparecer en distintos síndromes, ¿no? O Y sea en que qué rebelde también, de vaso. es ki rebelde en cierta forma de vaso.
Por eso cuando hay un estancamiento, digamos, el vaso tiene la función de, en relación con el ki, el yan de vaso, de sostener, Por eso, digamos, está relacionado más, digamos, con lo energético el vaso, ¿no? Los edemas, por ejemplo, ¿no? Porque uno tiene la tendencia de decir, bueno, edemas en las piernas, es de riñón. No necesariamente tampoco. O sea, hay una insuficiencia de yan de vaso o hay demasiada humedad que genera el vaso, puede haber también un acúmulo, ¿sí? Sin necesidad de que el riñón, o sea, si sigue, el riñón va, pero puede haber, digamos, puede haber también una situación de insuficiencia de sangre, ¿sí? O sea, venosa, por ejemplo, que genera edemas en las piernas. No necesariamente el edema también, pero va a estar involucrado el vaso seguramente, ¿sí? El vaso va a estar ahí porque no puede mover. Etiológicamente va a estar el vaso metido, mucho más que el riñón. Acuérdense que con un solo síntoma de un solo, como vimos la otra vez, ¿no? O sea, vimos esta persona que estaba con dolores lumbares y tenía todo un montón de sintomatología que era de otro órgano, ¿sí? Con uno solo no me basta para que yo diga, riñón, y haga las 8 reglas de riñón, ¿sí? Lo mismo pasa con el edema en las piernas, puede ser de vaso directamente o de sangre, ¿sí? De estancamiento de sangre, o sea, estancamiento con varices, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí, pero que también va a tener que ver el yanqui de vaso, ¿sí? Bien, entonces, si seguimos. Dificultad para hablar. A ver, dificultad para hablar. Alguna que está sin cámara. Emilce, por ejemplo, o Soledad. Dificultad, o Agustina. ¿Con qué lo relaciono yo la dificultad para hablar? Doc, con el ki, ¿Sí? yo lo ¿Con cuál? con el ki de ¿Con, pulmón. con el ki de pulmón? Sí, bueno, puede ser, pero sobre todo ¿cuál es el ki que me falta a mí para darle fuerza a la voz? ¿Qué es la característica más importante de ese ki? El ki de reunión. Exacto, el ki de reunión. Si yo tengo, digamos, problemas en la voz, ¿no? En el sentido de que fíjense que cuando la persona está con insuficiencia de ki, puede tener la voz bajita, no la puede impostar, es como que es una patología muy típica de los que dan clases, docentes, actores, que usan mucho la voz, ¿no? Claro. Y que se esfuerzan en hablar, ¿no? Se hacen un esfuerzo para que la gente entienda. Ujú. Uno se va quedando sin voz a lo largo del día. Entonces, sobre todo con esto, ya hablé con varias personas que con el tema de las clases online cuestan, o sea, es mucho más fácil, digamos, quedarse sin voz que cuando da uno una clase presencial. ¿Por qué? ¿Por qué lo pueden asociar eso? ¿Cómo lo pueden asociar? Por la falta como de la presencia de los otros. Exacto, totalmente. Uno hace un esfuerzo mayor para que llegue la voz, Llegue, para que lo claro, entiendan. Como no que le llegue la falta, nosotros. energía. Exacto, exacto, exactamente. Y eso viene del pecho, viene del ki de reunión. Entonces voy a tener que sí o sí, si Mirta, por ejemplo, dice, bueno, ok, voy a poner un punto, ¿qué puntos tenemos que poner ahí que no tiene que faltar? Redmay 17. Exactamente, REMAI 17.
El REM 17 es un punto que si hay una persona que tiene la voz, digamos, insuficiente, si la voz muy metida para adentro, ¿sí? Tengo que tocar el ki de reunión, ¿sí? Entonces, lo relaciono con el ki, lo relaciono con el corazón también, lo puedo, porque acuérdense que el corazón gobierna el habla. Entonces, los problemas, o sea, una cosa es la dificultad para hablar, como que me quedo sin voz, y otra cosa son las dislalias, por ejemplo, o el tartamudeo. Claro, Doc, yo me quedé pensando como en si este síntoma se refería más a eso, a una voz débil o a una disartria, dislalia, afasia, Exacto. bla, bla. Bueno, ahí tengo que diferenciar, porque si vas para ese lado, tenés que ir sí o sí a maestro corazón o Al corazón. corazón, claro. Si vas Sí, a más mí para también el me ki, pasó así. exacto, si vas más para el ki, tenés que pensar más en el ki de reunión, pulmón, que no se llega a formar, por ejemplo. Ujú. Entonces tengo que diferenciar. Si es un problema de habla, tartamudeo, por ejemplo, ahí es una de las sintomatologías que hay cuando hay un ascenso, ¿no? O sea, cuando hay un exceso de fuego en el corazón. Entonces ahí se genera este tartamudeo, ¿no? En general son personas muy sanguíneas, ¿no? Bien, entonces está relacionado con todo eso, el habla. Ya sea dificultad para hablar, con todas esas patologías diferentes o sintomatologías diferentes, o insuficiencia de voz, que está relacionado más con el ki. Dismenorrea. A ver quién me dice dismenorrea de Soledad. A ver si estás. Dismenorrea. ¿Estás? No. Emilce. Yo la, Emilce, ¿vos? la relacionaría con, Ah, Soledad. Perfecto, ahí estás. perdón, Contame, Soledad. ¿Con qué relacionas dismenorrea? y yo ¿Sabes? la relacionaría con sangre, con Bien. insuficiencia, porque la dismenorrea es que no es La la ausencia de dismenorrea la menstruación, es. ¿verdad? No, esa es la amenorrea. Esa La es la amenorrea. dismenorrea es una menstruación difícil y dolorosa, ¿sí? Entonces, siempre que hay dolor, en general, ¿con qué lo vas a relacionar cuando hay dolor? No sé si relacionarlo con el calor por si hay, es que no habría coágulos porque es poca. Dismenorrea es una menstruación difícil y dolorosa, no necesariamente es poca. Dismenorrea es Ah, ok. menstruación difícil y dolorosa. Menorrea, te estás confundiendo con amenorrea. La dismenorrea es una menstruación Sí. difícil y dolorosa. Lo difícil y doloroso, ¿sí? ¿Con qué lo relacionás? Sobre todo el Yo lo, dolor. ¿Estacamiento de hígado? Estoy hablando sí, estancamiento. con Soledad. ¿Con qué lo relacionás, Soledad? Con Sí, con un estancamiento. estancamiento. No iba tanto como Con tan estancamiento. lejos como hígado, pero sí con estancamiento. No, en general, los órganos que están ahí jugando va a ser el hígado. Primero, la sustancia vital que va a estar ahí dando vueltas es la sangre, ¿no? Estamos de acuerdo. Y Sí. después va a estar relacionado el hígado, va a estar relacionado el útero, ¿sí? Y después va a estar relacionado a esto que yo les había dicho la otra vez. Un estancamiento de sangre o una insuficiencia de sangre, sobre todo un estancamiento de sangre, ¿sí? Puede también estancar el ki o sea, estancar al Renmai y al Chonmai. Entonces también los relaciono con esos dos meridianos extraordinarios, ¿sí? O sea, todo eso, o sea, si yo, por ejemplo,
tengo un estancamiento de sangre de útero en forma de menstruaciones dolorosas, con coágulos, escasa, sangre muy no roja, sino oscura, que dura poco tiempo, por eso te digo. Ahí lo que voy a estar trabajando va a ser desbloqueando, digamos, el meridiano de hígado, pero yo lo puedo desbloquear también abriendo el Chong Mai o abriendo el Ren Mai para también desestancarlos, ¿sí? Entonces voy a trabajar con un meridiano extraordinario más los puntos de desestancar el ki, la sangre de útero o de hígado, ¿sí? ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, seguimos. Disnea. Andrea, a ver, ¿qué me decís? No, Nora, vos, que no te pregunté. Hígado, exacto. Disnea. Disnea, ¿con qué lo Está relacionamos? más relacionado al pulmón, Exacto. con una falta de Este aire. exacto, es una dificultad respiratoria, es una falta de aire. ¿Sí? Que es, ojo al piojo, porque la disnea es Pero como una también el sensación. corazón puede tener cuando es al esfuerzo. Exacto, porque es una sintomatología muy subjetiva la disnea. ¿Sí? O sea, la disnea es una dificultad respiratoria como una falta de aire y es una sensación subjetiva. Entonces, uno lo relaciona más con qué. ¿Con qué lo relaciona la disnea? ¿Con qué sustancia vital? No con el órgano. ¿Con qué sustancia vital? Con el ki. Porque con el ki, exactamente. Porque yo puedo tener una insuficiencia de ki general en donde todavía no hay, digamos, no hay tos, no hay nada que me relacione con el pulmón y sin embargo voy a tener que trabajar sobre el pulmón y sobre el vaso, por ejemplo. Vaso, que es el gran formador de ki, y pulmón, porque es a través del ki de pulmón que se llega a formar, digamos, es el que gobierna el ki, ¿no? Entonces, la disnea es una, digamos, una sintomatología de insuficiencia de ki general. Entonces, después puede aparecer con el corazón, puede aparecer con el pulmón, sobre todo. No tanto con el vaso, pero, digamos, una disnea también me puede, si yo como demasiados alimentos crudos y demasiada humedad, yo puedo también tener disnea, porque no tengo ki suficiente. Que también puede ser calor, humedad en el hígado, que da un poco de... También, pero en general tiene que ver más, sí, puede ser también por exceso. O sea, porque fíjate que la disnea también puede estar en algún obstructivo, no tanto de hígado, sino obstructivo del pulmón. Calor, humedad en el pulmón, ¿sí? Entonces, está, ¿sí? Profe, Bien. ¿y se puede Sí, relacionar, por ejemplo, con una angustia o con una ansiedad, o con una, así sí, eh, sí, con como una parte una. muy emocional puede tener también? Y la disnea en general está más relacionada con, digamos, está más relacionado con el yago superior, la disnea. Porque yo no sufro la disnea en el yago inferior. No, no la sufro en los intestinos, ¿entiendes? La sufro en el yago superior, ¿no? O sea, los suspiros, la falta de aire, ¿no? Que es algo, o sea, es respiratorio el tema. Entonces es del yago superior. Entonces, si yo digo, bueno, la tristeza, por ejemplo, que está relacionado con el yago superior, el duelo, ¿no? O sea, todo eso, o sea, me puede agotar el ki, ¿no? Y es etiológico también, la tristeza me puede agotar el ki de pulmón y de corazón también. ¿Sí? La tristeza me puede también hacer agotar el ki de corazón y generar una insuficiencia de ki de corazón también. Entonces, el yago superior es el que sufre de tristeza en sí. ¿Sí? Entonces, también puede haber, como es también subjetiva, ¿no? Puede haber por un tema emocional. Bien. Distensión abdominal. A ver,
Ahí sí, Andrea. Este es el vaso. Es interno, yin, insuficiencia y ahí ¿Por qué quedé. Shin? ¿Por qué Shin? Por los líquidos, lo asocié con la humedad. A ver, la insuficiencia, si vos lo estás relacionando con el vaso, y Sí, estábamos diciendo que es muy difícil que el vaso sufra de insuficiencia de yin, puede sufrir, pero el vaso lo tenés que relacionar con el yang. el yang, Entonces, lo que genera la distensión es la falta de yang qi, claro, ¿entendés? No de sí, yin. claro, porque no produce el movimiento, Exactamente, entonces quedan estancados los líquidos ahí, se claro, dilatan, ¿no? Hay distensión abdominal. Por eso, en general, cuando hay una distensión abdominal muy severa, se pueden acumular los líquidos y ser una citis, y por ahí también está involucrado también un hígado graso, ¿no? O sea, la parte digestiva. sí, Porque cuando nosotros vemos la lengua, ¿no? O sea, hay veces que la lengua nos muestra, nos podemos dividir en tres también, ¿no? O sea, viste, el yao inferior es la zona de la raíz de la lengua, el yao medio es la zona media, y el yao superior es la punta, ¿sí? Entonces, la punta no solamente en relación al pulmón, sino al pulmón y corazón. Entonces, muchas sí, veces se ve reflejado, vieron que hemos visto lenguas con partes, y, digamos, descansar, distendidas, ¿sí? No toda sí, la lengua, sino algunas partes que está hinchada, ¿no? O sea, entonces, de acuerdo también a donde está ese acúmulo en la lengua que se ve, también se puede ver si lo relaciono con el yao. Yo puedo tener una lengua, por ejemplo, eh, o sea, por ejemplo, en el centro colorada, digamos roja, y en los bordes, pero en los bordes del yao medio, no toda la lengua en los bordes, ¿entiende? Entonces ahí va a estar involucrado el hígado y el vaso, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, entonces acuérdense que se puede dividir en tres zonas, en tres sí, yaos la lengua también, para tener mayor estudio. claro, ¿Ves? Entonces, sí, la distensión abdominal es un síntoma mayor de vasopáncreas, y en general lo voy a estar relacionando con la insuficiencia de qi de vaso, ¿sí? Ahora también puede ser por exceso de humedad, también puede haber. ¿Por qué? Y también puede haber, por esto que decíamos, de golpe hay una patología de ascitis, ¿no? Que de golpe hay muchísimos líquidos ahí, pero siempre va a estar relacionado en sí con la insuficiencia, en general, aquí, de qi. Y por otro lado, con el estancamiento de qi de hígado. Eso también muchas veces genera distensión abdominal. Que ahí lo que provoca también puede haber un ki rebelde. Hay muchas personas que vienen, no como, y enseguida se me hincha la panza, te dicen así, y empiezo con gases, eructos, ¿sí? Ahí tenemos que mover el ki de vaso, obviamente. Dolor en el epigastrio. A ver, otra. Daniela, apareciste. Dolor en el epigastrio. Hola. ¿Qué tal? Estómago, es un síntoma mayor de estómago, el dolor en el Exacto. epigastrio. Bien. Sí. Em, a ver, me fijo bien qué patologías, pero entiendo que en varias de estómago aparece esto. Exacto, pero es el síntoma mayor, entonces va a haber en un montón. Y tantas que va a ser tanto de plenitud como de insuficiencia, porque yo puedo tener un dolor agudo, ¿sí? Y en ese Sí, caso va a ser por plenitud, o puedo tener un dolor que es una molestia en el epigastrio. Entonces, en ese caso va a ser de insuficiencia, ¿sí? insuficiencia, claro. Sí. Entonces, Hay que, puede hay que ser. ver los otros síntomas, claro. Exacto, puede ser de ki, puede ser, digamos, si es por exceso, puede haber un dolor y puede haber fuego,
de estómago, entonces ahí puede haber regurgitaciones ácidas. Acuérdense que el fuego de estómago en general lo que hace es extravasar el fuego, en general lo que hace es extravasar la sangre, entonces va a haber sangrado de encías, ¿no? Sí. Entonces, Y ahí tengo allí, que diferenciar con el resto de los, de los órganos, ¿no? De las sintomatologías. invasión del estómago por frío, bueno, sí, hay de todo. También, Casi todos tienen. Estoy viendo todos. estómago. Exacto, exacto. Sí, porque es síntoma mayor. Entonces van a estar Claro. en casi todos los síndromes. Y la diferencia entre una plenitud y un vacío es que el dolor es más débil en el vacío y en una plenitud siempre va a ser más polenta, más yang, obviamente. Más yang en relación, el yang a que es más mayor, digamos. Bien. Próximo, dolor lumbar, Nora. Dolor lumbar está relacionado con el riñón. ¿Está relacionado con el riñón? ¿Solamente con el riñón? Yo lo tengo así, tengo los conocimientos de que está relacionado con el riñón. ¿Está relacionado con el riñón? ¿Está relacionado con la vejiga? ¿Está relacionado con el yin? ¿Está relacionado con el yang? Porque puede ser, ¿entendés? O sea, a ver, hay que volar acá un poco más, hay que dar más data. Nora, ¿está relacionado con el Dumai? Puede ser por vacío, puede ser por frío. ¿Sí? O sea, mirá con todo, o sea, vacío y frío en la vejiga te da dolor lumbar también. ¿Entendés? O sea, hay bastante, lo podés relacionar con muchas cosas, ¿sí? Porque no es solamente de un propio de un órgano. Por eso, muchas veces cuando hay presencia de frío, puede haber dolor lumbar y sin embargo, no estar afectado el riñón, lo que habíamos dicho antes, con una sintomatología sola, tipo dolor lumbar, también puede ser postural, también puede ser por viento externo. ¿Sí? No, puede ser también por los órganos que están adelante, tipo los intestinos, el útero, por ahí, ¿no? Algo de eso. Exacto, muchas menstruaciones, o sea, muchas dismenorreas vienen con dolor lumbar, casualmente. Muy bien, Dan. Muchas, digamos, dismenorreas, menstruaciones dolorosas, con coágulos, etcétera, vienen acompañadas de dolor lumbar. Eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, con el yao inferior. ¿Sí? Es un dolor a nivel del yao. Se inflama toda esa zona. Se estanca la energía en el yao inferior. Y siempre que hay estancamiento, el síntoma mayor que hay es el dolor. ¿Sí? Bien. Próximo, dolor retroocular. Sí, retroocular, dolor retroocular. ¿Con qué lo asocio? A ver quién me puede decir. Hígado, estómago. Ascenso de Yanemil se pone bien, está bien. O sea, un dolor en los ojos relacionado con qué lo tenés, Emilce. ¿Los ojos con qué se relacionan? Con el hígado, bien, exacto, con el hígado. Y a la vez yo puedo tener un ascenso de yan hepático o también puede ser un problema, digamos, a nivel vesícula biliar también, porque también muchas veces puede pasar, ¿sí? Lo Que relacioné con migrañas, eso. Yo lo relacioné también con vesícula biliar. También. Entonces, en sí es de madera, o sea, es una sintomatología de madera, pero en general, ¿por qué? Porque los ojos
le corresponde el elemento madera. Entonces, ahí es el tema. Y los dolores de cabeza, digamos, que son de esta zona, tipo antifaz o parietales, ¿no? O sea, los que son de la nuca a veces son más relacionados con la columna, ¿sí? Muchas veces, y tiene que ver todo lo que es las cervicales, y tiene que ver los riñones, muchas veces, inclusive. Ahora los que están relacionados con los ojos es más de hepático, es un dolor más hepático. Bien, entonces, próxima, gracias Emilce. Dolor retro, edema en la cara. A ver, edema en la cara. Edema en la cara, ¿con qué lo relacionan? Pulmón. Con pulmón, solamente con pulmón. También. Yo lo A ver, Nikita. Y también con vasos, como estábamos diciendo antes, que el vaso puede producir edemas. Sí, pero el vaso produce edemas a nivel más del llavo medio e inferior. En la cara tiene que ver con la fuente superior de líquidos, tiene que ver con el pulmón, ¿bien? Tiene que ver con el pulmón y tiene que ver muchas veces con distintos órganos, porque si el pulmón es fuente superior de líquidos, ¿no? Puede haber, por ejemplo, una contradominancia del hígado que genera un, digamos, estancamiento de líquidos en el llavo superior, en el pulmón, y generarse, digamos, ese edema en la cara. También puede pasar, ¿no? O sea, si se acuerdan, que hay, por ejemplo, hay un ki, digamos, de insuficiente de riñón, ¿no? O sea, que el riñón no recibe el ki, ¿no? Que es una de... Y eso lo que genera es una respiración rápida, débil, dificultad para inhalar, tos, o sea, toda la patología de un asma, ¿no? O sea, muchas veces puede haber frío, puede haber transpiración, porque hay también un problema, digamos, a nivel de el Weiqi, ¿no? O sea, puede haber apatía, puede haber orinas claras, dolores lumbares, ¿sí? Y ahí sí podemos juntar muchas patologías de Qi de riñón. Ahora bien, si de golpe el Qi de pulmón no desciende y queda arriba, ¿sí? Todas esas manifestaciones, digamos, también puede haber hinchazón en la cara, porque si los líquidos no descienden, se pueden también generar esa patología, que puede pasar también cuando hay una insuficiencia de ki de pulmón, simplemente por ser un pulmón débil, hereditario. Pero ¿con qué lo relaciono? Y lo relaciono con la fuente superior de líquidos. Con eso lo relaciono. Entonces, no es solamente, no es un tema del vaso en este caso, es un tema de pulmón, de la función del pulmón como fuente superior de líquidos. Porque lo que hace es difundir y dispersar el ki por todo el cuerpo, y no lo puede hacer, por el problema que sea etiológico. Entonces se quedan los líquidos acumulados en la cara. ¿Sí? Eso sería un edema de cara, básicamente. Y fíjense que muchas personas se despiertan con la cara hinchada, ¿sí? Y después va pasando, caras y manos. Y eso tiene que ver con una insuficiencia de ki de pulmón.
Y tiene que ver con el llave superior también, porque el ki de reunión, ¿sí? Es el que da energía a las manos también, está relacionado. Tengo que después descubrir qué otra sintomatología hay para ver bien cómo tratarlo, ¿sí? Entonces, decime, Agustina. Doc, hay una compa con el micrófono abierto que molesta un poco. Gracias. Sí. No, por favor, Miquita. Entonces, Traten, Nora, saca el micrófono, cualquier cosa lo volvés a poner, porque cuando empieza a haber más gente se empieza a laguear. Si somos poquitas no pasa nada, pero cuando empiezan a caer empieza a haber este problema. Bien, entonces, seguimos. o sería Yang por el Ki. ¿Qué? ¿Sería Yin por los líquidos o sería Yang por el Ki, por la insuficiencia de Ki? Al final. No, es una patología de insuficiencia de Ki. Sería Yang. Y sería Ki. Ki. De Ki. El Ki puede ser Solo Yin o Ki. Yang. ¿Entendés? No todo el Ki es Yang. Cuando vos decís insuficiencia de Ki, estás hablando de insuficiencia energética. Sí. Decilo más así porque te estás haciendo lío con eso. Ah, sí. ¿Sí? Ahora, como hay insuficiencia energética, los líquidos se acumulan. ¿Sí? Y se termina siendo insuficiencia, digamos, de una patología de líquidos. El edema es una patología de líquidos, pero es por insuficiencia de Ki. Fíjate que una de las diferencias, si yo digo vacío de yin de riñón o vacío de yang de riñón, aparte del dolor lumbar que tiene que haber, aparte que puede haber acúfenos, aparte de todo lo que sea de más, también hay la diferencia básica está en que en la insuficiencia de yang, ki de riñón va a haber mucho frío sobre todo en la parte lumbar, porque no hay ki caliente, yang, y puede haber edemas en las piernas. ¿Sí? Y puede haber edemas en las piernas. Por eso decía, ¿no? Si yo de golpe tengo una insuficiencia de, o sea que el riñón no puede sostener el ki de pulmón abajo, voy a tener insuficiencia de yang de riñón, en donde va a haber edemas en las piernas, va a haber frío, mucho frío, a la vez también el pulmón va a estar insuficiente, entonces tampoco va a poder transformar y transportar, entonces va a haber transpiración, o sea, va a haber un montón de patologías que van a estar juntas, va a haber tos, va a haber asma, o sea, va a haber el ki de riñón arriba, pero también va a haber manifestaciones de pulmón arriba, pero va a haber también manifestaciones y sintomatologías de riñón para poder hablar de los dos órganos. Siempre tiene que haber, ¿se entiende? Para poder yo hacer unas 8 reglas tengo que ver que haya suficiente, digamos, sintomatologías que me acerquen a los determinados. Yang o si es Ki, tiene que, si es Yang o si es Yin, tiene que abarcar más cosas. Exacto, o sea, vos tenés que ver si el problema es energético, o sea, si vos ves que el problema, por ejemplo, vos tenés insuficiencia de ki, ¿no? O sea, insuficiencia de ki. Al tener insuficiencia de ki, ¿qué puede suceder? Que de golpe las cosas queden, que no se muevan. Entonces, una insuficiencia de ki me puede llevar a un estancamiento de ki. Ahora, ese estancamiento de ki, ¿a dónde me puede llevar? A un estancamiento de sangre. ¿Entendés? ¿Entendés? O sea, tenés que ir relacionando las sustancias vitales. Siempre que hay un estancamiento de ki, digamos, puede haber a la larga un estancamiento de sangre. Por eso en general hay que tocar ambos. ¿Sí? Cuando hay una insuficiencia de sangre, muchas veces, ¿por qué puede pasar la insuficiencia de sangre? La insuficiencia de sangre puede pasar o por hemorragia, o por una mala alimentación. Entonces, ahí voy a tener, ¿entendés? Y la mala alimentación, ¿por dónde viene? Y porque el ki de vaso y estómago no hicieron la metabolización que correspondía, entonces esa sangre es insuficiente. O es una sangre impura.
Es una sangre llena de triglicéridos y colesterol y humedad. No sé, ¿entendés? Pero, digamos, no te quedes solamente con, porque si no te vas a quedar mareada, si solamente Yin o solamente, sí, sino que nada queda fijo. Igual que la pentacoordinación, no hay nada fijo, todo puede evolucionar. Yo puedo ir, por eso les decía, puedo ir de una lengua de insuficiencia de ki con una lengua normal, una insuficiencia de ki con una lengua medio pálida. Esa insuficiencia de ki inclusive hace que empiece a metabolizar mal y termine no generando sangre suficiente y me lleve una insuficiencia de sangre y la lengua va a estar pálida y delgada y de golpe puede empezar a ver que esa insuficiencia de sangre a la larga puede desembocar en una lengua que empieza a quedarse sin saburra y empieza a ponerse roja y se empieza a hacer una insuficiencia de Yin. ¿Se entiende? O sea, vamos, ¿no? O sea, y la insuficiencia de Yin me puede llegar a estar una lengua roja digamos, sin saburra y encima puede haber y puedo degenerar ya en lo máximo, una insuficiencia de líquidos también, de sangre y líquidos. O sea, de golpe la lengua, el Yin, no está, colapsó. Entonces voy a tener la lengua toda agrietada, roja, fina. Entonces ahí ya no hay sangre, no hay líquidos, hay calor por insuficiencia, la lengua queda finita, ¿sí? Puede estar un poco hinchada en los bordes, ¿sí? Entonces, tienen que recordar las patologías de las sustancias vitales también, para recordar bien cómo se va dando, ¿no? O sea, cómo puede evolucionar de un síndrome al otro. Entonces, próximo. El encanecimiento, o sea, las canas, ¿con qué lo relacionan? Con el riñón. Con el riñón, sí. Sí, las canas se relacionan con el riñón. En general, digamos, las canas normalmente aparecen en una cierta edad, ¿no? A partir de una cierta edad empiezan las canas, puede aparecer antes, pero en general aparecen, digamos, pueden aparecer de un estresazo también, las canas. O sea, y el estresazo en general es un bajón grosso de defensas que en general también está relacionado con el riñón. Entonces, nosotros podemos tener, digamos, es más, tiene que ver más con la esencia, tiene que ver con el riñón, con la constitución, ¿sí? Entonces está relacionado con el yin, con la esencia, ¿sí? Con el yin, porque me habla también de un proceso degenerativo, ¿no? O sea, por la edad, nada más. ¿Se acuerdan cuáles son los dos meridianos que rigen los ciclos de 7 y 8 años? Meridianos extraordinarios. El Chong Mai, El Chonmai, el otro, el Du Mai, no, ah, el el Ren. Renmai. Renmai y Chonmai tienen una relación con la esencia. El Chonmai es el relacionado con el rayo, con la kundalini, con la sangre. Y el Renmai está relacionado con el Yin, con la concepción, es el meridiano de la vasoconcepción se llama. Entonces, los dos meridianos que rigen los ciclos de 7 y 8 años van a ser el Renmai y el Chonmai en general. El Dumai es un meridiano, digamos, que va a estar dando, digamos, energía yang a todo el cuerpo, pero va a estar relacionado más con el transporte, con lo que es, digamos, vieron que todos los meridianos yang de los brazos y de las piernas en sí confluyen en Dumai 14, o sea, todos tienen una rama, un Dumai 14 es un punto en donde yo voy a tratar todos los meridianos yang de todo el cuerpo prácticamente, porque toman de ahí, ¿sí? Regulan de ahí. Va a ser el que va a dar más en relación con la movilidad, con la motilidad, con la médula, hasta ahí, si no,
que voy a tener más que ver, por ejemplo, con enfermedades más tipo del sistema nervioso central, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está relacionado con el riñón? Sí, obviamente. Pero, por ejemplo, un Parkinson, ¿no? Un Parkinson yo puedo trabajarlo desde el Dumai. ¿Sí? Desde el Dumai, desde el Shinkiaomai, ¿no? O sea que son meridianos que tienen que ver con la movilidad, ¿no? Pero con la sangre, con la concepción, voy a ir más hacia el Shin. ¿Sí? Entonces, escalofríos, ¿con qué lo Profe, relacionan? perdón, Sí. una preguntita sobre esto de las canas. Por ejemplo, me llené de canas en el embarazo y durante los primeros meses de la lactancia. ¿Eso quiere decir que yo estaba consumiendo esencia? No necesariamente. Ahora te Ahora, volvió el pelo. no, ya soy una señora canosa. No, pero tengo muchas canas, me quedaron. Te quedaron. Puede ser más que consumir esencia, lo que puede pasar también. Pues ahí tenés que tonificar. O sea, lo que pudiste haber perdido es sangre. ¿Sí? Claro, claro. ¿Entendés? Entonces Sí. ahí tenés que tonificar Bien. sangre, tenés que tonificar riñón, ¿no? O sea, los órganos que intervienen en la producción de sangre son riñón a través de la médula, vaso páncreas, el hígado lo almacena, ¿sí? Sí. Pero Sí, en el parto perdí mucha sangre, así que tiene sentido. Perfecto. Sí, por ahí. bueno, sí, es más por ese lado. Bien. Gracias. No, por favor. Eh, Próxima, ¿cuál habíamos dicho? Escalofríos. Escalofríos. ¿Insuficiencia de qué? Escalofríos. Ya les estoy tirando. Escalofríos. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Insuficiencia de Yang o...? Sí, los escalofríos. Fíjense que cuando hay insuficiencia, o sea, un frío que no es por plenitud, ¿sí? O sea, un falso frío, por así decir, que es la insuficiencia de Yang, básicamente, que genera un frío, que no es generalizado, va a haber escalofríos, va a haber brazos, manos, o sea, miembros fríos, escalofríos, no hay. Ahora bien, puede pasar también que los escalofríos estén presentes, por ejemplo, cuando hay una invasión de viento frío, ¿sí? Y no llega todavía tampoco a ir más hacia las capas más internas, ahí también. Puede ir, por ejemplo, la capa del Chaoyán, por ejemplo, en donde hay una mezcla ahí de escalofríos y de calor y de papapá, también ahí puede ser, ¿sí? También. Cuando la Sí, como patología. cuando hay fiebre, por ejemplo, que Claro, hay chuzos de frío. exacto, pero tiene que ver con el frío, porque si hay calor no hay escalofríos, en general hay calor, si hay una fiebre de esas, así, me destapo, ¿sí? Me destapo, o sea, estoy acalorada, no tengo escalofríos, en general es cuando hay invasión de viento frío, el escalofrío, que lo que hace es contraer los poros, ¿sí? Y genera internamente una reacción de calor, ¿sí? Para contrarrestar ese frío que invade en la porción más externa del cuerpo. Entonces, al cerrarse los poros por el frío, internamente tengo que contrarrestar eso, entonces ahí aparece el escalofrío, ¿sí? En general aparece más en esos estadios, ¿no? Cuando hay insuficiencia de Yang, lo que va a haber es frío en las extremidades, no va a haber tanto escalofrío, ¿sí? Va a haber una presencia de frío, pero que no es generalizado, ¿sí? El escalofrío es más cuando hay una invasión de viento frío, en donde mi cuerpo reacciona a ese patógeno,
generando ese movimiento interno para generar calor, obviamente. ¿Sí? Por eso, en general, en esos estadios también, lo que hay son febrículas. No hay fiebre alta, son febrículas. ¿Sí? Las fiebres altas son más de una invasión, más que tiene que ver con calor. Cuando hay un viento calor, ¿no? Ahí hay más fiebres altas. Bien. Espermatorrea, ¿diurna o nocturna? ¿Sí? ¿Con qué órgano lo relaciono? Con el riñón. Con el riñón, ¿sí? Con el riñón, ¿sí? Y puede ser tanto diurno o nocturna, entonces me está hablando del yin o del yang. Y acá sí puedo relacionarlo con el Dumai, por ejemplo. Si yo lo relaciono con algún órgano, lo puedo relacionar con el Dumai. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si es de insuficiencia de Yang, el punto por excelencia que yo voy a tocar, sea el frío también, el Dumai 4. ¿Sí? Estornudos, ¿con qué lo relaciono? Con el pulmón. Con el pulmón, muy bien. ¿Qué más? Con frío, con plenitud, ¿Eh? externo, ki, Puede ser externo, puede ser interno, puede ser viento frío. ¿Sí? plenitud, viento, ki, externo o interno. Bien, Ya bien. no, entonces, solo Eh, ki. Está bien. Básicamente es algo que tiene que ver con el aparato respiratorio. ¿Sí? Porque los estornudos también pueden ser en forma de rinitis, por ejemplo, matutina, ¿no? Esas personas que se levantan, estornudan, 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 y después se les va, ¿no? O sea que esa es la famosa rinitis matutina, ¿no? O sea, está también relacionado con algo residual, o bien puede estar relacionado con un proceso alérgico, en donde también ahí puede haber digamos, una relación con el hígado. ¿Sí? Todo esto va a depender de la sintomatología que juntemos, ¿no? Pero para que ustedes tengan presente eso, ¿no? O sea, bueno, sí, ¿por qué venís? Porque estornudás todo el tiempo, no, solamente a la mañana cuando me despierto. ¿Y de qué color es? Sacás, digamos, mucosidad, si es clara, si está... O sea, todo eso a mí me va a hablar de si hay yin o ahí dando vueltas, si es una mucosidad, si estornuda y estornuda mucosidad amarilla o verde, hay calor. Si estornuda una mucosidad líquida o blanca, es más por frío. O sea, yo voy juntando, ¿no? O sea, información. Eyaculación precoz. Y el riñón también. El riñón, perfecto. El riñón, ¿y con qué lo relacionás? ¿Con el yin o con el yang? Con el yang. Con el yang, muy bien. Muy bien. Se relaciona más con el yang. Con el frío y obviamente con el ki. ¿Sí? Si lo relaciono con el yang, lo voy a relacionar más con el frío, porque es vacío. ¿Sí? El riñón sufre de vacío, nunca de plenitud. ¿Ok? Falta de concentración. El vaso. Sí. A ver, otra que me diga. Con el vaso. Bueno, María, dale, seguí. Con el vaso. Con el vaso páncreas, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué lo relacionas con el vaso?
Porque cuando uno puede estar muy cansado, se produce una insuficiencia aquí, ¿no? Es más simple, es porque el alma Influye en la del vaso, memoria. el alma del vaso es el pensamiento, la preocupación. el intelecto. Entonces, cuando vos estás hablando, ¿no?, de una falta de concentración, estás hablando del alma del vaso. Vos no estás diciendo, por ejemplo, falta de memoria, por ejemplo, o no estás o estás diciendo dispersión en cuanto a estar en varias cosas a la vez y que no, ¿entendés? Estás hablando de falta de concentración, hay una insuficiencia del ki de vaso, está bien, pero tiene que ver con el alma, tiene que ver con el pensamiento, con el alma de la tierra, con el Shem. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Por Bueno. eso, en general, cuando uno estudia mucho o hace mucho trabajo intelectual, ¿sí?, cuando hace mucho trabajo intelectual, genera, digamos, un alentamiento, se empieza a lentizar, o sea, a hacer más lenta la parte metabólica. ¿Sí? Se empieza, de ahí que inclusive para contrarrestar eso, uno siempre le dice hacer algún deporte, hacer alguna actividad física, algo que no estés, digamos, pensando todo el tiempo, ¿sí? Porque no es necesariamente la rumia, es a dónde, o sea, es el eje de gravedad que yo tengo, ¿se entiende? Pues si yo tengo un eje de gravedad más a nivel físico, en tratar de tener una actividad física, entonces ahí voy a tener un poco más de, digamos, de equilibrio. En cambio, si mi centro de gravedad está todo el tiempo acá, o sea, hago trabajos intelectuales, estoy sentada todo el día, ¿sí? O sea, aparte de empezar a estar el vaso cada vez más achanchado, por así decir, porque para que haya aquí se necesita un movimiento, ¿sí? Entonces, eso también va a dañar a la larga también el ki de pulmón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, el diafragma no va a trabajar. Entonces se queda el músculo, o sea, a nivel muscular, ¿sí? Músculo diafragma. Acuérdense que el vaso también gobierna, como la Tierra, el sistema conectivo, ¿no? O sea, entonces estamos en problemas. La falta de interés, en cambio, ¿sí? ¿Con qué lo puedo relacionar la falta de interés? Más allá de que digo, bueno, por ahí ese tema a mí no me interesa, pero cuando hay una falta de interés, que lo puedo relacionar más una falta de interés con una apatía, por ejemplo. Es más del Shen, del corazón. No es que sea más del Shen, casualmente. ¿Está involucrado el Shen? Obvio. Todo lo que tiene que ver con lo emocional está involucrado el Shen. Pero El ki, ¿no? De insuficiencia de ki de Sí, corazón. no. Cuando hay apatía, lo que está, acuérdense de cuando nosotros usamos esto, que sería nudo raíz del Shaoshin. ¿Sí? ¿Por qué limpiamos nosotros el plano Shaoshin? Cuando hay apatía, cuando hay un desequilibrio a nivel más térmico interno entre el corazón y el riñón. A nivel psicológico lo que se presenta es apatía, es desgano, es digamos, falta de interés. No hay nada que me mueva. No, se me cayó la zanahoria. Me quedo en la cama y déjame acá, no quiero saber más nada. Tiro la toalla, ¿no? O sea, la falta de interés a mí me está hablando de un desequilibrio térmico muy interno entre los dos grandes órganos, corazón y riñón. Entonces voy a tener que tonificar corazón o riñón o lo que sea, o limpiar el plano o lo que sea, pero tengo que centralizarme en esos dos órganos, corazón y riñón. Porque son los dos órganos que son
los más importantes del cuerpo. Y si uno está desequilibrado, el otro también lo va a sufrir. Fíjense que muchas veces la apatía y la falta de interés es una sintomatología que se presenta cuando hay previa a un infarto o una ACV, ¿sí? Una ACV más tiene que ver con el viento, pero un infarto no. ¿Sí? Bien. La próxima es falta de líbido. ¿Con qué lo relacionan? Con riñón, ¿sí? También. Eso también, hay muchas personas que lo están padeciendo por estrés o por lo que sea, ¿sí? También lo relaciono más con el riñón. ¿Sí? Profe, ¿y sería con el Yang? La falta, y hay que ver ahí bien con qué lo vas a relacionar, pero en general es un vacío de Qi, Yang, pero también de Qi, Yin. Hay que ver, acuérdense que siempre, digamos, el riñón está relacionado tanto con el Yin como con el Yang, ¿no? Entonces, cuando hay una patología de tanto Yin o Yang, yo tengo igual que no perder de vista al opuesto, ¿sí? Porque uno, si está desequilibrado, desequilibra al otro. O sea, si no hay Yang, se termina dañando el Yin también, en un punto. Y si no hay Yin, se termina dañando el Yang también, ¿sí? Entonces, hay que buscar un equilibrio siempre. Si toco uno, tengo que tocar también el otro. Entonces, tengo que buscar las sintomatologías comunes, ¿no? O sea, si es más para el Yang o para el Yin, pero no tengo que perder de vista lo opuesto. Voy a tener que hacer algo, ¿sí? En la dirección de su opuesto. Falta de memoria. A ver, Mirta. Al vaso lo La falta relaciono. de memoria. A ver. Hay diferentes memorias. Dale, María. Hay diferentes memorias. Nosotros podemos tener una memoria proximal, una memoria, digamos, tardía y no proximal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo perder las llaves del auto y no me acuerdo de dónde las dejé. Y en ese caso la falta de memoria va a estar más relacionado con una memoria proximal que tiene que ver más con el riñón. Ahora puedo tener, digamos, una memoria, digamos, estamos hablando de falta igual de memoria, ¿no? O sea, es Yen, obviamente, ¿no? Porque todo lo que es el Yen está todo lo que es el trabajo cognitivo, inclusive el pensamiento, o sea, todas las almas, todo tiene que ver con el Yen. Pero la memoria, hay memorias que son memorias, yo puedo, digamos, recordar, por ejemplo, el vestido que tenía mi mamá cuando yo tomé la comunión. Y puedo recordar inclusive quiénes estaban y lo que pasaba, y sin embargo por ahí tener una pésima memoria proximal. En ese caso, la memoria tardía, la que va hacia atrás en el tiempo, es más del corazón. La memoria proximal es más del riñón. ¿Sí? Y puedo casualmente tener muchísima memoria proximal y no tener la menor idea de una memoria, o sea, no recordar absolutamente nada de que cuando era chica o cuando me decían, me cuentan, porque yo no me acuerdo nada, por ejemplo. Va, yo sí me acuerdo un montón,
pero digamos, tengo memoria tardía. Pero hay personas que no tienen recuerdo, ¿no? Yo me acuerdo de cuando empecé a caminar. Siempre me acuerdo. ¿Verdad? Me pusieron contra la pared en la casa de un vecino y la llamaron a mi vieja que se asomara, no me acuerdo, que se asomara por la medianera y le dijeron, mire, señora Nelly, mire la niña. Y eran unos españoles que prácticamente me criaba con ellos porque no teníamos prácticamente, se unían las casas atrás. Entonces yo me escapaba, iba, venía, entonces ellos me raptaban. Entonces jugaban conmigo y me súper estimulaban, obviamente. Mi vieja, sino que quedaba ahí todavía en las palmeras. Yo. Entonces, ahí me pusieron contra la pared y me llamaban y yo tiqui, 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 iba caminando a los brazos de Isabel, que era esta señora. Y me acuerdo, como si fuera, siempre me acordé de eso. Y hay personas que por ahí no tienen recuerdos de niñas. Me acuerdo cuando se me cayó el biberón, por ejemplo, y se me rompió, o sea, que me lo había dado mi abuela un día a la siesta, a la tarde, y yo lo quería, y mi abuela me dijo que no, y yo sí, y me peleé con mi abuela, me lo dio, y se me cayó. Guacha. Esa cosa, eso debe ser traumas. Ya no es memoria. Pero me refiero a que hay memorias que son muy vívidas y que son memorias hacia atrás. Eso depende más del corazón. Y la memoria, y otra cosa es por ahí la dispersión. Hay personas que son muy dispersas, que eso no quiere decir que no sean inteligentes, ¿eh? O sea, el típico genio, pero totalmente distraído, disperso, que no registra lo que está haciendo, ¿no? O sea, y puede, qué sé yo, dejar cosas en la heladera que no van en la heladera, o sea, ese tipo de dispersión, ¿no? Que en general se lo atribuyen también a muchas personas muy inteligentes. O sea, es todo un tema, ¿no? O sea, pero todo eso igual depende del yen del corazón. ¿Sí? Todo está incluido, todo. Hablábamos hoy del vaso, ¿no? O sea, con la memoria intelectual, con la memoria, o sea, el vaso lo que tiene es la posibilidad esa de poder, ese equilibrio. Entonces lo que hace el vaso es poner orden, ¿sí? Poner orden, entonces yo puedo decir, bueno, ahora voy a estudiar de 5 a 6 y ese tiempo yo me voy a concentrar con esto. Entonces pone o sea, hace que uno focalice, que uno pueda, eso es el ki de vaso, pone orden, es la parte intelectual, ¿sí? Pero también depende del yen del corazón. Entonces, o sea, la memoria para poder retener lo que leo, o sea, no necesariamente, porque muchas veces hay bloqueos emocionales que impiden que la persona entienda lo que está leyendo. ¿Sí? Que puede ser, por ejemplo, zurdos contrariados o algún bloqueo emocional de chica, ¿sí? Hay muchas personas que tienen que estudiar de memoria porque lo que leen no lo comprenden, ¿sí? Y ni entrar en problemas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me sale el nombre, disociativos, ¿no? O sea, de lo que es, bueno, ahora ya no, después ya me va a salir y les digo, pero eso también depende del yen. Ok. Entonces, próxima pregunta. ¿Dónde andábamos? Falta de memoria, fatiga general. La fatiga general, ¿con qué lo relaciono? La fatiga. Con el ki. Con el ki. Lo relaciono con el ki y lo relaciono con la insuficiencia.
sea, puede ser una insuficiencia de ki general. Siempre recuerden que la insuficiencia de ki general después la puede tomar cualquier otro órgano. Entonces puede ser fatiga con insuficiencia de ki de pulmón, fatiga con insuficiencia de ki de corazón, fatiga con insuficiencia de ki de vaso, fatiga con, ¿se entiende? Insuficiencia de ki de riñón. ¿Sí? O sea, siempre que hay una insuficiencia de ki general, va a haber síntomas determinados. El cansancio, por ejemplo, el cansancio ya no es una fatiga, el cansancio tiene que ver más con una insuficiencia de ki de vaso, páncreas de tierra. El cansancio está más relacionado con la tierra, ¿sí? Porque el cansancio, sobre todo el cansancio en los miembros, en las piernas, en los brazos, me pesan los brazos, me pesan las piernas, estoy cansada, ¿vieron la típica? Bueno, esa depende más de una insuficiencia de tierra, ¿sí? O un desequilibrio en tierra, ¿sí? Febrícula todo el día. Bueno, un poco hablábamos de la febrícula, ¿no? La febrícula siempre me habla a mí más de una insuficiencia de yin, ¿sí? De calor por insuficiencia más que insuficiencia de yin. O sea, la febrícula tiene que ver, o puede también, sí, o sea, porque si nosotros decimos febrícula todo el día, sin llegar a ser fiebre, ¿sí? Una febrícula no hay fiebre, hay un vacío, ¿sí? Ahí. Y en general puede ser también por un estado patológico de frío, digamos, interno o externo, la febrícula, ¿sí? Está más relacionado con eso, ¿sí? No con el calor. Frío en las rodillas. Frío en las rodillas es típico, por ejemplo, de una insuficiencia de yang de riñón. ¿Sí? O sea, por eso cuando decíamos la otra vez, si de golpe hay frío en las rodillas, dolores lumbares, acúfenos, edemas o hinchazón o lo que sea, ahí ya sí decimos, insuficiencia de yang de riñón, ¿sí? Pero en sí el frío en las rodillas es bastante típico de insuficiencia de yang de riñón. Frío en las manos, ¿con qué lo relaciono? Porque se lo estoy diciendo yo. Ya llega hasta último momento ya se lo empiezo a acelerar. Frío en las manos. Estuvimos hablando. Nora, a ver, decime, frío en las manos. ¿Estás? Sí, te veo el pelo. Estás asomándote. Abrí el micrófono, Nora, que no te escucho. Ahora sí. Es insuficiencia de yang. Frío en las manos, insuficiencia de yang, ¿de qué? En general. ¿Con qué lo relacionás? Porque frío en las manos puede ser insuficiencia de yang de corazón, por ejemplo. Frío en las manos puede ser insuficiencia de ki de reunión. ¿Sí? No solamente de yang. ¿Sí? O sea, podés relacionarlo con el ki de reunión, como hablábamos antes, esto con la voz, con las manos, o puede también estar relacionado con el corazón. ¿Sí? Insuficiencia de yang de corazón tiene que ver con las manos también, por el tema del ki de reunión. Bien. Garganta seca. Con el pulmón. De pulmón. Garganta seca, o sea, ¿Calor? primero la ¿Calor? sequedad, ¿con qué lo relacionás? Con el calor. Con el calor. ¿Sí? Bien.
Y el calor puede ser por exceso Sí, o por insuficiencia. o por insuficiencia. Exacto. ¿Y el calor qué hace con los líquidos? Los seca, o sea, los Exacto. consume. Los consume. Entonces también está relacionado con los líquidos. Sí. ¿Sí? Si está relacionado con los líquidos, va a estar relacionado con qué. Con el yin. Exacto. Y entonces ahí ya podemos decir que garganta seca puede estar relacionado con el pulmón, puede Sí. estar relacionado con el estómago, ¿sí? Sí. Puede estar relacionado también con los intestinos, con un intestino seco, un intestino grueso, sequedad o calor en el intestino seco puede generar sequedad en la boca. Y puede también estar relacionado con la insuficiencia de yin, de riñón, de corazón. O sea, garganta seca es una sintomatología bastante general que la voy a encontrar en todas las sintomatologías en donde hay calor, por plenitud o por insuficiencia. Y de acuerdo al resto de las sintomatologías, yo, digamos, me inclino por uno o por otro, ¿no? Si es por plenitud o por insuficiencia. Siempre que hay un calor por exceso, voy a tener garganta seca y voy a tener muchas manifestaciones de exceso de calor. Cuando es por insuficiencia no va a haber tantas manifestaciones de calor, ¿sí? Pero es típico, la persona, vuelvo con el ejemplo de la menopausia, decir, sí, bueno, sí, transpiro a la noche, tengo bochornos, ¿verdad? Y me levanto y tengo la boca seca todo el tiempo, ¿sí? Es por calor, pero por insuficiencia en ese caso. Gastritis. ¿Con qué lo relaciono? Con el estómago. Con el estómago, perfecto. ¿Y qué es la gastritis? Una plenitud. Perfecto, es una plenitud, ¿sí? Fuego, calor. La puedo relacionar con, es una patología de exceso de calor, yang, por así decir, y muchas veces con el estómago y muchas veces con el hígado. También lo puedo relacionar, ¿sí? Hay un estancamiento ahí también, ¿no? O sea, se llena de gas, presiona hoy no me sale el nombre, me presiona toda la zona del ¿Diafragma? epigastrio, ¿sí? Presiona el epigastrio, ¿no? O sea, y puede generar inclusive una hernia de hiato, ¿sí? Que presiona tanto, 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 ¿no? O sea, entonces ahí también después empieza a haber otras manifestaciones de otra sintomatología. Gusto amargo en el día, en todo el día, gusto amargo y solamente durante la mañana. O sea, el gusto amargo puede estar durante todo el día o solamente a la mañana cuando me despierto. ¿Y ¿Con no era qué? que Sí, Con si hígado. tenía a la mañana era más del corazón y si es exacto. de todo el día era del Y, hígado? sí, vesícula biliar en sí. Ah, vesícula biliar. Sí, Bien. mejor vesícula biliar. O sea, cuando duermo y me despierto con gusto amargo y después se va, quiere decir que dormí mal. ¿Sí? O sea, entonces hay un gusto amargo ahí residual del mal dormir. Pero si de golpe me persiste durante todo el día y hay algo hepático, y en general puede ser vesícula biliar o hígado, ¿sí? Ese amargo en la boca, ¿sí? ¿Y sería como estancamiento, profe, en el caso de ser hepático? ¿O con qué más Hay lo que podemos ver. relacionar? No, hay que ver, Ah, porque puede ser calor, humedad, ¿sí? En la vesícula biliar. O sea, la vesícula biliar se ve impedida, digamos, acuérdense, la función de la vesícula. En general es la vesícula más que el hígado, ¿eh? Se ve impedida de que
¿Cuál es la función fundamental de la vesícula biliar? Generar bilis. Generar bilis y llevarla hacia el aparato digestivo, ¿sí? O sea, para que se... ¿Entendés? Entonces, eso, si la vesícula biliar se llena si está insuficiente o de golpe está en exceso, depende, no va a poder cumplir con la función que le corresponde. Entonces ahí puede haber ese gusto amargo en la boca durante todo el día porque no hay, no está excretando bilis, que es la función fundamental de la vesícula biliar. Si se llena de calor-humedad, puede inclusive generar litiasis, etc. Y son las típicas pataletas hepáticas, ¿no? Que quedo tullida, me duele la cabeza, los ojos, no puedo ver, gusto amargo, distensión, ¿sí? Y dolor. Obviamente, calor-humedad lo que hace es obstruir. Es un tipo de estancamiento, ¿no? La humedad siempre genera un tipo de estancamiento. Pero no es estancamiento de ki, no, es calor-humedad, que se solidifica y forma las litiasis. Pero también puede estar por insuficiencia. Y la insuficiencia, en general, también no puede efectuar su función. Entonces también puede estar, digamos, hay que diferenciar en cualquiera de las dos, ¿no? Es una sintomatología bastante común. El hambre desmedido, cuando hay una persona que come todo el tiempo, o sea, lo que se llama, bueno, o sea, que necesita comer todo el tiempo. ¿Qué es eso? ¿Con qué lo relaciono? El hambre desmedida. Con O los sea, parásitos. los parásitos, pero en sí es una patología de estómago y en general está cuando hay hambre desmedida, ganas de beber demasiado también, o sea, mucho líquido, ¿sí? Hay que tener en cuenta el tema de diabetes, ¿no? Se llama fuego, es como una especie de fuego, es calor en el estómago, que me llama a consumir, a consumir, a consumir. Es una patología ya, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque hay veces que puede haber, son las hambres excesivas, ¿no? O beber en demasiado. Pero eso se ve, es muy común en los perros, cuando empiezan con el tema de diabetes, en los perros que empiezan a tomar líquido, a tomar líquido, a tomar líquido, ¿no? O sea, tienen que poner una mirada ahí, ¿no? O sea, mandar a hacer un análisis, lo que sea. Bien. Pero es un signo, es una sintomatología yang y de calor y de estómago, ¿sí? Heces secas. Una insuficiencia de yin de intestino grueso, ¿no? Heces secas, volvemos a lo mismo. No digan síndromes. El síndrome te viene después, porque no necesariamente vamos a tener heces secas en una insuficiencia de yin de intestino grueso. Puede haber sequedad en el intestino grueso y casualmente no es por insuficiencia de yin. La sequedad en el intestino grueso viene por calor. Por calor y la alimentación, ¿no? Claro, entonces por eso te digo, no es, o sea, empiecen a diferenciar, por favor, que es por eso que estamos haciendo esto, las sintomatologías que son síntomas mayores o lo que es síntomas generales o lo que son síntomas particulares de determinado, digamos, órgano o sustancia vital. Tienen que diferenciar eso, porque si no se van a meter en despelote, ¿sí? Entonces, heces secas. Heces secas a mí me está hablando de calor, porque la sequedad está relacionada con el calor,
¿sí? Como la humedad está relacionada con el frío, ¿ok? Entonces, S seca me está hablando de calor, primero que nada, ¿sí? Entonces, puede ser calor por insuficiencia de yin, puede ser por calor o puede ser también por insuficiencia de sangre. ¿Sí? Puede haber insuficiencia de sangre de estómago que cursa con heces secas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende? Tengo que pensar en no, digamos, poner moños directamente a una sintomatología. ¿Sí? Una hemiplegia, ¿con qué lo relacionan? Y es lo último que vemos, hoy. A ver, Andrea, ¿con qué lo relacionas la hemiplegia? No, no sé bien qué es la hemiplegia, es como parálisis. Sí, puede ser de una parte o sí. Y vos tenés, ¿qué puede ser? ¿Por qué? Por el hígado, puede ser el hígado, Si es por el viento, hígado, ¿relacionado con qué? viento, Sí, eh, madera, con el viento, con el hígado. ¿Es yang o yin? y ahí quedé tecleando con el yang Y y el ahí viene el Es- tema, porque el ascenso de yang hepático, el ascenso de, en sí es un ascenso de yang yang. hepático. ¿Qué puede ser? El ascenso de yang hepático puede venir solito o puede venir por una insuficiencia de yin, de hígado. ¿Sí? Sí, Entonces, es una patología que puede ser doble, o claro, sea, de insuficiencia y de exceso a la vez. Es lo mismo que pasa con el vaso que genera humedad, por ejemplo. Es un síndrome de insuficiencia que causa un exceso de claro. humedad en este caso. Esto es lo mismo. ¿Sí? Es un signo puede ser de insuficiencia que causa un ascenso de yang hepático o ascenso de yang hepático. En general se da junto, de insuficiencia y exceso. Bien. ¿Bien? Sí. Sí, porque es un ataque, ¿no? Sí, bueno, O digamos. es paulatino. No, es No paulatino, tengo no es de golpe. claro. O sea, lo que sucede, por eso, todo lo que sucede de golpe, Claro, ¿sí? es Tiene que ver con la madera, ¿no? Lo que aparece de golpe tiene que ver con la madera, pero no es un síndrome que aparece de golpe, viene ya, digamos, ah, el ascenso de yang hepático, si viene por una insuficiencia, quiere decir que la insuficiencia está de raíz hace un tiempo. ah, Bien, entonces, les vuelvo a decir, ahora les voy a pasar que había gente que no lo vio, este hermoso, para que tengan esto, que están las fórmulas básicas, ¿sí? Y algunas otras cosillas más. Esta filmina, ¿sí? Vademecum de los síndromes en acupuntura, fórmulas básicas, ¿ven? Que acá tienen todas, ¿ok? Se los voy a subir al, eh, al campus. Pero tengan en cuenta, digamos, que van a tener diferentes autores que van a tener otros puntillos, ¿sí? Pero básicamente, digamos, van